Yekanwalaktiwit Nunguskumpawan. En esta oportunidad le daremos seguimiento a los comentarios de nuestro video sobre la vestimenta tradicional de Santo Domingo de Guzmán, pues hemos leído que algunas personas por sus comentarios necesitan una urgente aclaración a muchas falacias que la historia que conocemos nos ha dicho y que hemos crecido repitiendo. En nuestro video, en las distintas redes sociales, encontramos comentarios como: dejen de disfrazar a las señoras, ese no es su traje típico. Ese traje es de Guatemala. ¿Y nuestro traje azul y blanco? Antes los indígenas andaban desnudos. Los españoles les enseñaron a tejer a los indios. Esos trajes los españoles se los pusieron para que no anduvieran desnudos. Antes solo usaban taparrabo. Agradecidos deberían estar porque se les enseñó a vestir, a hablar y a ser civilizados. Pobres señoras, esos son disfraces, antes ni sabían tejer, esos trajes los trajeron los conquistadores. Las mujeres andaban con sus pechos al aire y se ponían taparrabo. Los españoles trajeron los textiles. Antes no había ropa. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Si tu opinión es similar a lo que acabamos de ver, pues bienvenido, porque no te culpo por pensar así. Es más, este video se creó con la finalidad de que hoy aprendas algo nuevo, o más bien lo desaprendas, porque muchas personas que piensan así no son culpables, sino que es culpa del Estado y el sistema en el que vivimos. Pues en la educación que recibimos, aprendemos la historia que contaron los invasores, así que no te culpo ni te sientas mal. Déjame contarte que los tejidos y textiles no fueron traídos, esos ya existían antes de la llegada de Colón a América. E incluso algo que no se cuenta es que a los españoles les gustaban tanto nuestros textiles que solían venir por los colorantes naturales de nuestras telas. Sí, los colorantes eran parte de uno de nuestros adelantos, apuesto que eso tampoco lo sabías. Pero ahora déjame demostrarte con evidencia real y tangible que nuestros pueblos originarios sí usaban ropa, sí producían textiles y colorantes y sobre todo no andábamos desnudos. ¿Y quién en su sano juicio con estos fríos de diciembre anda desnudo? Así de descabellada es la idea que se nos ha transmitido. Veamos un par de códices de diferentes culturas para que veas que has vivido engañado. Iniciaremos con el Códice Madrid. Este, a pesar de ser un códice maya, y probablemente dirás que tienen que ver los mayas con nuestra cultura nahua, bueno, pues en este video analizaremos varios códices de diferentes culturas para que te des cuenta que todas las culturas poseían una vestimenta. En esta imagen, en el códice, podemos observar a una mujer con un refajo. Y este refajo tenía un diseños que obviamente hacían por medio de tejidos. Este es el Códice de Esdén y como podrás apreciar también es un códice maya. En este códice encontramos diferentes representaciones de personas utilizando diferentes vestimentas. Este es el Códice Grolier. Si te fijas, en la imagen podemos ver representado a un hombre con una vestimenta mucho más cargada e incluso podemos observar que tiene calzado. Imagínate, una imagen que nos muestra calzado. La historia nos ha mentido por mucho tiempo y es hora de quitarnos la venda de los ojos. Nuestros pueblos originarios no eran personas incivilizadas, no eran personas salvajes y mucho menos andaban desnudos. Es decir, que tenemos que cambiar la historia que se nos ha hecho creer. Este es el Códice Borbónico. Este es un bellísimo códice nahua. Si te fijas, en la imagen podemos observar distintas representaciones y cada una de ellas posee vestimentas diferentes. Otra de las grandes mentiras que se nos han hecho creer hasta la fecha es que los pueblos originarios eran pueblos ignorantes, eran pueblos analfabetas, eran pueblos que no tenían sus propios sistemas de escritura, de lectura y educación. Cosa que es totalmente falso. ¿Cómo explican entonces estas representaciones?
No podían leer y escribir obviamente el español, era otro idioma totalmente diferente y ajeno a este continente. Por lo tanto, era imposible que ellos dieran lectura o escribieran en la manera que lo hacían los invasores. Es decir, que si le damos vuelta a la moneda, podemos decir también que los invasores eran analfabetas a nuestros sistemas de escrituras. Ellos no podían tampoco leer ni escribir en la manera en que nosotros lo hacíamos. También pudimos haberlos juzgado de esa manera, porque para nosotros eran analfabetas, por no poder comprender nuestro sistema de escritura y habla. Entonces, recapitulando, los pueblos originarios no eran analfabetas, solo poseían un nivel de escritura y de habla diferente. Tenían también su sistema de educación y su sistema social, por lo que todo lo que has aprendido en la escuela o a través de la historia es totalmente falso. Esta es una representación del Códice Magliavecchiano. Como podemos observar en la imagen, también podemos ver a una persona con una vestimenta muy cargada. Incluso podemos ver nuevamente su calzado. Esta también es una representación del Códice Magliavecchiano. También podemos encontrar otro tipo de persona, tal vez de otro nivel social. Siempre es un códice náhuatl y, como podemos observar, los tres poseen vestimenta. En esta imagen siempre del Códice Magliavecchiano encontramos a tres personas, visiblemente de un estatus diferente. Podemos observar las diferentes vestimentas que poseen y que portan calzado. En esta imagen encontramos a 4 personas representadas que evidentemente pertenecen a otra categoría social. Pero lo interesante es que las 4 personas siguen teniendo una vestimenta. Este es el códice Primeros Memoriales, uno de los códices náhuatl más bonito y mi favorito en lo personal, porque podemos observar a diferentes personas de diferentes clases sociales que se dedican a distintas actividades dentro de la comunidad. Todas ellas poseen una vestimenta. Pero si miramos más a detalle, encontramos una de las representaciones más hermosas, y es a una persona tejiendo. Si le prestamos atención, vemos también que tiene un hermoso diseño de refajo. Tiene muchos colores, es decir, que no solo tejían, sino que también podían diseñar o bordar y crear diseños hermosos. Ahora nos centraremos exactamente en El Salvador. Estas fotografías corresponden a Carl Hartman, quien fue un fotógrafo, botánico, curador y antropólogo sueco, quien fotografió hace 124 años a unas personas de Nahuizalco para documentar la apariencia física, la vestimenta y formas de vida de los nahuas de El Salvador. Estas fotografías puedes encontrarlas en el Museo de la Palabra y la Imagen. Como podemos observar en las fotografías, las mujeres portan su refajo tejido y sus pechos se encuentran al descubierto en algunas fotografías. En algunas otras sí aparecen con huipiles. Entonces, muy probablemente dirás, ¿los comentarios tenían razón? ¿Andaban desnudas las mujeres en aquel entonces? La respuesta es sí y no. Primero debo ponerte en contexto, Sonsonate es una zona muy caliente porque es una zona costera. Ahora yo te pregunto, si tú vas a una zona muy calurosa, ¿te cubrirías y taparías más? ¿O preferirías estar cómoda y fresca con poca ropa? También debemos recordar que eran otros tiempos y otra forma totalmente diferente de ver la vida.
Ahora, yo sé que nos impacta ver las fotografías, pero en aquel entonces no había un pensamiento tan pícaro como el que hoy se percibe. Así que su vestimenta debía cambiar en temporadas frías y en temporadas cálidas. Como podemos observar en algunas fotografías, portan huipiles y en otras no. Cada temperatura corporal es diferente. Así que no creas todas esas mentiras de que antes las personas andaban desnudas y no sabían tejer. La historia hace parecer a los pueblos originarios casi como seres primitivos, y eso no fue así. Ahora, si hablamos de la vestimenta de los hombres, debemos dirigirnos a la época colonial, pues esos trajes no existían. Las prendas de los hombres eran muy variadas como se veían en los códices. El traje blanco que se adoptó en El Salvador fue algo impuesto por los colonos. Se dice que era la ropa interior de los religiosos de aquella época y vistieron a los hombres así para cubrirlos en forma burlesca para que según ellos se exhibieran en ropa interior por las calles. No, pues, qué divertidos y creativos nos salieron nuestros amigos españoles, ¿no? Bueno, al menos nosotros sí nos bañábamos y olíamos bien. No sé si sabían, pero los pueblos originarios llenaban de flores los lugares donde los invasores estaban, para disminuir el mal olor que ellos emanaban, pues no eran fan de los baños y de los hábitos higiénicos que nosotros como pueblos originarios les enseñamos. Ellos ingenuamente creían que era una forma de recibimiento de nuestros pueblos hacia ellos. Bueno, luego de este dato perturbador, retomando lo del traje del hombre, por tal razón el nombre de la camisa masculina en náhuatl es cotón, y en nuestro náhuatl no tenemos la vocal O, haciéndola una palabra extraña, porque su nombre se deriva de algodón, alcotón, y quedando finalmente cotón, que era el material del que era fabricada la ropa interior de los sacerdotes de aquella época. Y para finalizar, ya que andamos aclarando conceptos, déjame decirte que los trajes que ves en esos shows montados donde bailan algunos grupos de danza folclórica no son nuestros. Yo sé que se nos ha vendido que esos trajes nos representan y cada vez que los vemos nos sentimos falsamente orgullosos porque esos trajes son utilizados en México, pero su origen es extranjero. Lo único que hicieron en El Salvador para engañarnos fue pintarlos de azul y blanco. Así que la próxima vez que veas un traje de esos vueludos con encajes y con colores de nuestra bandera, recuerda que no son nuestros. No existía ese tipo de tela, no existían los encajes, ni existía nuestra bandera. Así que tache para esos trajes que se están haciendo pasar por los nuestros. Espero hayas aprendido y desaprendido mucho en este video. Mi nombre es Héctor Martínez y Timumochtigan Náhuatl, Palte Migi. Niagua.